Nos encontramos con personas, algunas muy deterioradas porque, como hemos estado hablando, aquí hablamos de personas que no son una problemática de salud mental, sino hablamos de una problemática vinculada con la drogodependencia, vinculada con lo que se llama la patología dual. La gran mayoría han llegado a prisión porque justamente han utilizado el consumo de estupefacientes para paliar las consecuencias de la enfermedad, ¿no?, de la salud mental, que tienen esa problemática que necesitan ese consumo, ese tóxico, y eso entra en una rueda, esa rueda que al final es el consumo, el tráfico, o en otros casos, delitos que se han cometido, como hemos visto en el apartado de la inimputabilidad, la imputabilidad de estas personas que tienen un brote, y realmente el espacio adecuado, lo que tenemos que dejar muy claro, que prisión, y como dice la institución penitenciaria, no es el espacio adecuado para estas personas tienen que ser recuperadas socialmente y recuperadas desde el punto de vista de la salud. Es una función pública que está realizando el tercer sector, que la administración pública no dispone o no deja ningún recurso económico para esto. Esto es un problema serio que tiene nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cuando viene a nuestra vivienda, nosotros trabajamos en red y trabajamos un equipo mixto formado por nuestra entidad o otras entidades, con el equipo, es muy importante, el equipo facultativo que trabaja dentro de prisión, los funcionarios y funcionarias, con la dirección sanitaria. También trabajamos con la unidad de tratamiento. Nosotros trabajamos a través de reuniones de casos, en las que tratamos los casos que hay dentro, trabajamos también con el juez de vigilancia penitenciaria, viendo las situaciones, cómo podemos acompañar en ese proceso de tránsito de la prisión a la vida diaria. Nos encontramos personas muy deterioradas. ¿Por qué? Porque los recursos que dispone de prisión son muy mínimos. Podemos hablar que, por ejemplo, el centro penitenciario de Picassent, que es el centro más grande de toda España, tiene una unidad médica, tiene un equipo de profesionales, pero no tiene una unidad psiquiátrica. Esa labor la sustituimos al tercer sector. Sí que es cierto que tiene la subcontratación de un facultativo de la psiquiatría que entra cuando entra para atender la población que hay dentro del centro penitenciario. Pero eso sucede no solo aquí, sino en todos los centros penitenciarios. Eso es muy grave porque, claro, nosotros, si recordamos cuál es la finalidad de la prisión, de las condenas, es la reinserción de las personas. Por lo tanto, habrá que poner todos los recursos adecuados para que esa persona, cuando salga, cumpla condena, ha cumplido condena, o hayamos sustituido la condena dentro de prisión por el recurso adecuado, tenga todos los recursos. Un ejemplo es la situación de la mujer. Situación de la mujer con trastorno mental grave, reclusa y ya reclusa, se encuentra en una situación de desamparo absoluto en este país. Ejemplo, y lo hemos dicho, la primera vivienda que se abre en España ha sido este año aquí en Valencia, ¿no? Hay una cuestión también muy importante, la prevención de cómo evitar que estas personas entren en prisión. Nosotros, por ejemplo, ahora con el proyecto Papayona, una cosa que estamos haciendo es en red con las oficinas de violencia de género, las oficinas de la mujer aquí en la Comunidad Valenciana, es detectar esas situaciones de vulnerabilidad de mujeres que están en una situación de consumos o se detecta que hay algún tipo, se detecta de cuestión de salud mental, pues con el equipo profesional de ellos, con el equipo de la Unidad de Salud Mental de la Comunidad Valenciana y el tercer sector, lo importante es detectar esa prevención para que estas personas puedan venir a nuestras viviendas y evitar ese tránsito previo de la prisión. En prisión nos encontramos dos perfiles. Las personas que están en preventivos, quiere decir que están a esperas de la celebración del juicio, y las personas que están cumpliendo condena. Los recursos de recuperación dentro de prisión son prácticamente inexistentes. Si partimos que la prisión es un muro para las personas que están dentro y es un muro para las personas que están fuera. Y esto si lo llevamos al ámbito de la sanidad, hay que reconocer que no hay una comunicación entre la sanidad pública de las personas que están fuera de prisión con la sanidad dentro de prisión. Hay dos sistemas que ahora empiezan a interrelacionarse, pero quiere decir que una persona que está dentro de prisión y tiene que recibir un tratamiento, muchas veces es detectada esa situación de salud mental dentro de prisión porque no hay una comunicación con la sanidad pública exterior, y eso es muy grave. Luego, claro, la condena. La condena está ahí y está en una fase de supremacía a la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que prima el cumplimiento de la condena y muchas veces estas personas no pueden acceder a un recurso adecuado
porque el sistema judicial actual, vigente, el aplicar la suspensión de una condena a una de estas personas, pues cuesta mucho en el sistema español penal. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que nos encontramos con un sistema punitivo, en el que la gran mayoría y la presión social, la presión de los medios de comunicación llevan a que un juez que tenga, o jueza que tenga que tomar la difícil resolución de una persona con trastorno mental grave, es decir, una persona con esquizofrenia o una persona bipolar, un trastorno límite de la personalidad, sabiendas que no es el recurso adecuado, pues el decirle, no, va a cumplir condena en una vivienda tutelada, en una residencia, en un hospital, crea alarma social. ¿Pero por qué crea alarma social? Porque los medios de comunicación están haciendo un flaco favor en materia del enfoque de derechos humanos, porque aquí no estamos hablando de otra cosa más que de derechos humanos. Es decir, que una persona con trastorno mental grave, su recurso adecuado, está claro que no es la prisión. Las personas que vienen de prisión vienen muy deterioradas. A mis compañeros profesionales, incluso si hacemos una diferencia entre hombres y mujeres, el deterioro aún es mayor en el caso de la mujer. Eso requiere de un gran esfuerzo fuera para poder recuperar. Estamos hablando de personas con patología dual, personas con problemática de consumos, personas que utilizan esos consumos porque no tenían otra herramienta, otro recurso cuando estaban fuera de prisión. Hay que recordar que la gran mayoría de personas con las que nos encontramos vienen de colectivos muy vulnerables. Como dice Julián Ríos, nos encontramos con que el Código Penal en España es el Código Penal de los pobres. El gran porcentaje de personas que están dentro de prisión son personas que vienen de colectivos muy pobres, analfabetas y de un entorno muy deteriorados. Y eso lo recogemos cuando salen. Han pasado 2, 3, 4, 5, 15 años. Las personas con las que nos ha podido realizar una intervención seria en materia de recuperación, pues la labor que nos toca a nosotros es una labor muy ardua, pero los resultados también hemos de decir que son muy satisfactorios. Nosotros tenemos 2 viviendas tuteladas con 6 plazas cada una. La gran mayoría de las personas en tránsito de 1 año, año y medio, y que han superado y tienen alta terapéutica con nosotros, se incorporan, como comentaba anteriormente, a unas viviendas satélites, que son viviendas, actualmente tenemos 12, en las que se van incorporando a la vida ordinaria, de 2 en 2, en la que nosotros siempre hacemos un pequeño acompañamiento. Estamos ahí para acompañarles cuando haya alguna recaída. Si hablamos de la reincidencia de esas personas en prisión, es decir, ¿cuántas personas que hayan pasado por un recurso de vivienda tutelada y hayan pasado por una vivienda satélite, es decir, que se haya trabajado con ellos la autonomía y la recuperación? ¿Cuántas personas han vuelto a caer en prisión, a caer en las redes de la drogodependencia o a cometer un delito? Estamos hablando de un 2%. Es decir, esto es impresionante desde el punto de vista de salud mental, porque con personas con patología dual, estamos hablando en esta situación de éxito, porque son casos de éxito, pues eso es muy importante, porque incluso rompemos las estadísticas de personas con salud mental que no hayan pasado por prisión. Aquí nuestro secreto es, tenemos un equipo multidisciplinar formado por una psicóloga, un psicólogo, un trabajador, una trabajadora social, un integrador, una integradora, monitores de ocio, tenemos también educadores sociales. Trabajamos en red, en espacios sociocomunitarios. Nosotros no estamos trabajando con estas personas en mitad de la montaña, no estamos hablando, sino trabajamos dentro del entorno comunitario, dentro de las ciudades, es decir, utilizando los recursos públicos que tenemos al alcance. La unidad de salud mental, los espacios de ocio que existen actualmente, de manera que se produce una integración. Y también hacemos otra labor, que es acabar con el estigma de la enfermedad y acabar con el estigma del miedo de las personas, por así decirlo, como dice la sociedad en general, locas. No son personas locas, son personas que tienen una problemática de salud mental que no han sido tratadas de forma adecuada hasta la fecha. El mayor reto que tenemos es la prevención. No hay que olvidar que la salud mental es la gran pandemia del siglo XXI. Un reto fundamental es concienciar, porque es una cuestión de todos y de todas, concienciar a todas las personas que intervenimos en el ámbito judicial, jueces, fiscales, forenses, judicatura,
abogacía, profesionales de la psiquiatría, que esto es una cuestión de todos y de todas y que tenemos que afrontarla de una manera seria, rigurosa y desde el punto de vista de la recuperación. Si nos vamos a la sociedad en general en materia del ámbito de salud mental, el gran reto es una educación de toda la sociedad en la que reconozcamos que cada uno tenemos diferentes características y la salud mental no deja de ser una característica que si la ocultamos aparece el problema. Si la ocultamos, no la tratamos, no la recibimos como desde la normalidad, y aquí digo normalidad porque todos somos personas normales, si no las acogemos en sociedad se agravan. Ambit es una asociación sin ánimo de lucro que tiene por objeto la reinserción social o la inclusión social de personas que están en la prisión, en instituciones penitenciarias o que han estado, y muchas de las cuales padecen trastornos mentales graves. Ese es su objetivo principal. Yo soy un vocal de la junta directiva de Ambit, pero también trabajo de voluntario en el programa EOLUS, que es uno de los programas que se encarga justamente de la intervención en las personas con trastorno mental grave. La palabra grave yo creo que es lo que define el perfil que buscamos, ¿no? Palabra grave que significa que el trastorno mental es tan fuerte, tan intenso y tan extenso en la vida de la persona que interfiere con la vida diaria, con la calidad de vida, con el bienestar, interfiere con el funcionamiento social, es decir, que crea una situación de discapacidad pues generalizada y muy importante. Por otra parte, estas personas pues suelen tener una evolución muy larga, no se puede decir indefinida, pero desde luego de años, ¿no? Y tienen la particularidad de que al tener una discapacidad tan extensa, pues las necesidades que tienen son muy complejas, múltiples y además variables a lo largo de la vida, ¿no? Con lo cual, pues se necesita un equipo multidisciplinar donde haya psiquiatra, psicólogo, enfermera, etcétera, para poder atenderlas adecuadamente. De manera que trastorno mental grave, entendido como un trastorno muy significativo en cuanto a interferencia con la vida, de larga evolución y con necesidades muy complejas. Tenemos un equipo allí en la cárcel, mejor dicho, un equipo que visita la cárcel y que va seleccionando las personas que están a punto de salir y en colaboración con el resto del personal de la cárcel y con la psicóloga de la cárcel, etcétera, pues se va preparando la salida. Y una vez llega el momento de pasar al tercer grado, o a veces incluso con permisos penitenciarios, pues en la vivienda tutelada que nosotros llamamos EOLUS, pues ahí los recibimos y se inicia el programa de intervención. Por una parte está pues el trastorno, diríamos, la enfermedad entre comillas, porque aquí empleamos la palabra enfermedad de manera metafórica, ¿no? Por otra parte está también el hecho de que como estos trastornos se inician precozmente en la vida, a veces incluso en la adolescencia, pues interfieren y obstaculizan la maduración de la persona, la maduración social de la persona, es decir, pues una persona no puede terminar sus estudios, la educación, no puede establecer relaciones, no llega a establecer relaciones de pareja porque el trastorno impacta justamente en el momento en que esto podría empezar a ocurrir, no desarrollan las habilidades sociales adecuadas también por ese mismo hecho, de manera que a la discapacidad que produce el trastorno se da también la interrupción en la maduración social por la edad en la que impacta, ¿no? Luego, otro aspecto muy importante es que en general, en la población general, pues se tiene la idea estereotipada de que una persona con un trastorno mental grave pues no es un irresponsable, es peligrosa, es voluble y sobre todo es irrecuperable, no se puede curar, ¿no? Más allá del 70%, pues llega un momento en que internalizan esa idea estigmatizada, ese estereotipo,
incorporan el estereotipo al desarrollo de su propia identidad. De manera que pasan de piensan que soy un inútil, a pensar soy un inútil. Entonces, esa identidad, esa nueva identidad deteriorada, hace que, aunque surjan oportunidades de trabajo o de relación o de otro tipo, la persona se inhibe a sí misma y se bloquea porque se pregunta ¿para qué lo voy a intentar si voy a fracasar, ¿no? Pues Ambit tiene un programa puente, ¿no?, en el que trata de facilitar el paso, ¿no?, la transición de la institución penitenciaria a vivir en la comunidad, ¿no? Y eso lo intenta mediante un programa que contiene 3 componentes, diría yo. Un componente básico, que es aportar los elementos necesarios para una subsistencia material mínima, ¿no? Pues alojamiento, ocupación si es posible, relaciones sociales, ocio, etcétera, ¿no? Un segundo, elementos de apoyo social, diríamos, ¿no? Luego también otro componente importante es el componente de rehabilitación y otro componente también es de la recuperación personal. La rehabilitación es una técnica basada en las leyes del aprendizaje, fundamentalmente, que tiene por objeto conseguir que las personas con trastorno mental grave, que como acabo de explicarte tienen discapacidades múltiples, pues recuperen las habilidades perdidas, ¿no? A lo largo de ese proceso de, podríamos llamar entre comillas, entrenamiento, ¿no?, de muy larga duración, ¿no?, y que tiene por objeto pues conseguir que la persona, habiendo recuperado las habilidades de relación social, laborales, etcétera, pues se incluya socialmente, es decir, que alcance el máximo de autonomía posible en su entorno. Tanto el trastorno mental grave, el impacto del trastorno mental grave, como el impacto de haber estado en la cárcel, ambos pues confluyen en destrozar a la persona, digámoslo rápidamente, ¿no? Es decir, no solamente pues hay síntomas y pérdida del sentido de la realidad y discapacidad y tal, sino que además hay la pérdida del proyecto vital de la persona, la pérdida del sentido de la vida, la pérdida del sentido de dignidad propia, de autoestima, la pérdida de la fe en uno mismo, es decir, toda una serie de elementos muy personales, por eso llamamos recuperación personal, muy personales, a los que la rehabilitación o los tratamientos médicos no llegan. De manera que la recuperación personal lo que pretende es recuperar todos esos elementos en la medida de lo posible, ¿no? Enseñarle que existe otra línea de desarrollo, la línea de desarrollo de recuperación personal, que puede lograrse, puede ponerse en marcha y progresar a pesar de que la recuperación clínica no se haya producido. Este programa, por llamarlo de alguna manera, o conjunto de actuaciones articuladas entre sí para lograr la recuperación personal, pues tiene varias fases, ¿no? Una primera fase que consiste en la evaluación del estado de la persona en relación con este proceso de destrucción, podríamos decir, de la personalidad, ¿no? Y esto se lleva a cabo no como una evaluación externa, es decir, una evaluación por parte del personal, sino que es el propio usuario el que se autoevalúa. Y se autoevalúa con en fin, por llamarlo de una manera, diría cuestionario, aunque no es propiamente un cuestionario, un instrumento de evaluación, de autoevaluación, es decir, él se evalúa a sí mismo y se evalúa en 12 áreas muy importantes en la vida de la persona. Creemos que son 12 áreas que recogen todos los aspectos de la vida de una persona, que se pueden agrupar en 4 fundamentales, que son, por una parte, el hogar, entendiendo por hogar pues el lugar en donde uno puede vivir seguro, confortable y protegido. En segundo lugar, las oportunidades, ¿no? Oportunidades de ocio, de trabajo, de
entretenimiento, oportunidades de establecer actividades interesantes y significativas para la persona, ¿no? Otra de las áreas temáticas es de las personas o relaciones personales, ¿no? Es decir, conseguir pues, mantener las amistades, mantener las personas de apoyo, las personas a las que en un momento determinado uno puede echar mano en un momento de crisis y mantener las relaciones familiares en la medida de lo posible, ¿no? Y finalmente la cuarta área es el área de la participación, porque nosotros creemos que uno de los problemas fundamentales de los trastornos mentales graves, en general todos los trastornos mentales, es que debido al proceso de exclusión que han sufrido y debido a la actitud paternalista que los médicos hemos mantenido a lo largo de la historia, no han participado no solamente en la vida comunitaria, sino en lo que afecta a sus propias vidas, ¿no? Han llegado a un estado de desempoderamiento, ¿no? Un estado en el que no se plantean, ni siquiera se plantean la mayor parte de las veces tomar decisiones por cuenta propia, ¿no? Sino que otros las toman por ellas, ¿no? De manera que el devolverles la capacidad de participar en las decisiones importantes en la vida, pues es otra de las áreas temáticas fundamentales, ¿no? De manera que se produce esa autoevaluación en las 4 áreas, divididas en 12 bloques temáticos, con la colaboración de lo que nosotros llamamos el tutor, que en realidad no es un tutor legal, ¿no? Sino que es un profesional del equipo al que se ha asignado a este usuario determinado y que mantienen esta pareja de relación a lo largo de todo el proceso. Una vez hecha la autoevaluación, pues se pasa al segundo momento, segunda fase, que es la fase de elaboración de lo que podríamos llamar el plan individualizado de recuperación. Y es que en base a las lagunas identificadas en el proceso de autoevaluación, pues, y de acuerdo con un manual en colaboración con el tutor, pues el usuario desarrolla ese plan individualizado que persigue la meta de la recuperación personal, ¿no? Y una vez completado viene la tercera fase, que es la implementación del plan, ¿no? Entonces, con la ayuda no solamente de su tutor, sino de todo el equipo en conjunto y puesto en práctica como un asunto de convivencia, no como un programa concreto que esta persona tiene que desarrollar, sino como un plan de convivencia en el que la persona encaja con sus peculiaridades y su perfil deficitario propio, ¿no? Y sus ventajas y sus capacidades, pues en esa convivencia se va desarrollando el programa, ¿no? Hay otros aspectos que son también muy relevantes, sobre todo para el empoderamiento de la persona, que es el promover lo que nosotros llamamos los grupos de ayuda mutua. Otra forma de empoderamiento es la participación en ámbito a todos los niveles. Tenemos en la Junta Directiva 2 usuarios, representantes del resto, que están en pie de igualdad con el resto de los vocales de la Junta Directiva. También tienen una asamblea regular en la que se toman decisiones y además también, por supuesto, a nivel individual, cuando se trata de tomar decisiones acerca del tratamiento, acerca de posibles trabajos u oportunidades de otro tipo, etc., siempre se realiza de forma compartida entre el usuario y el tutor. Y finalmente, otra forma de impulsar el empoderamiento es facilitarles la autogestión de su trastorno. Es decir, la gestión del trastorno que tradicionalmente queda en manos de los médicos, los psicólogos, las enfermeras, los terapeutas ocupacionales, etcétera, que instruyen al usuario acerca de lo que debe y no debe de hacer. En este caso, el intento es dotarles de los conocimientos, las actitudes y las habilidades adecuadas para que ellos puedan gestionar en la mayor medida posible su propio trastorno, ¿no?
Salud mental, hablar de tratamiento comunitario, consiste en la intervención con los usuarios, con las personas con problemas de salud mental, en la comunidad entendida como donde residen. Por ejemplo, hay casos en los que las personas no se van a la casa, están más cómodas cuando vas a visitarlas en un parque, o incluso hay casos que están siempre localizadas en el bar del barrio, que están allí con sus amigos, o incluso otros en sus casas. Es el salir del despacho para aquellas personas que lo necesitan, y a veces empiezas a ir y simplemente vas a hablar hasta esperar el momento en que, si tu ayuda le va a servir, sí que va a querer venir a la unidad o va a querer entablar o hablar de posibles tratamientos de mejora, aunque sea en su casa o en la calle. Esta atención se realiza por unos, o se tendría que realizar por unos equipos específicos que, según el modelo, porque hay distintos modelos de hacer este tipo de atención, según el modelo están formados por unos profesionales u otros. Hay modelos en los que existe la figura del psiquiatra en este equipo, hay otros que son más sociales, no hay psiquiatra, hay psicólogo, trabajadora social, enfermería, incluso a lo mejor también hay algún educador o educadora social, o integración, alguien de integración social. En algunos sitios estos equipos dependen de la unidad de salud mental, y allí tendrían incluso hasta su despacho o su espacio del que partirían, aunque su trabajo es de calle y codo con los profesionales que están en la unidad. Existen estos modelos en bastantes lugares de España. Yo en concreto trabajo en la Comunidad Valenciana, en Valencia, en una unidad de salud mental, donde no podemos llevar a cabo este tipo de intervención. Hacemos hacemos un poco lo que podemos, ¿no? Un poco apagando fuegos, pero desde luego nos consta que hay muchas personas que están en sus casas y el trabajo debería ser ir a esa casa, empezar a conocer de verdad la problemática de esa persona, hasta qué punto quiere o no, y pensamos que tiene un sufrimiento o no, al que podamos ofrecer una ayuda, intentar que venga a la unidad de salud mental. Eso es mucho tiempo, en muchos casos, otros pues te sorprendes, ¿no? Y algo que crees que va a ser muy difícil, pues resulta relativamente fácil. Hay todo tipo de casos, muchas veces pueden ser personas que son ya usuarias de la unidad y de repente deciden dejar de venir, tienen una recaída. Se puede ir a su casa, pero a lo mejor se puede ir una vez y no puede ir el equipo a ver de verdad qué ha pasado, a ver si quiere volver, a esperar a que quiera, a ver también cómo está, porque si esa recaída es importante, es bastante importante, y a lo mejor está en una crisis de su enfermedad o no. Incluso se podrían evitar, esto yo diría, si no siempre, porque es casi siempre, ingresos. Personas que ya muy mayores, que aparecen cuando viven con su madre, por ejemplo, es que suele ser un caso típico, y aparecen los hermanos o los vecinos o los servicios sociales cuando fallece la madre o cuando la madre ya no puede hacerse cargo. Y es una persona que ha estado ahí muy arropada, ha estado en su casa, que a lo mejor lleva en algunos casos extremos, lleva años sin salir, y se queda. ¿Qué nos queda si no quiere venir, si no podemos intentar entablar la alternativa de la incapacidad judicial, la alternativa de la residencia? Muchas veces sería evitable. Una persona que ya está en seguimiento en la unidad de salud mental, y hablamos de trastornos mentales graves, que pueden pasar épocas que están estupendos, o estas personas se encuentran muy bien, pero por definición normalmente siempre necesitan alguna ayuda en todo el proceso algunas veces, y deja de venir a la unidad de salud mental, a su psiquiatra, a su psicóloga, incluso a lo mejor tiene que ir a enfermería porque lleva alguna medicación inyectable, no viene, se le llama, sí que hay que ver qué está pasando, se le llama, no viene,
Entonces, aunque si hay familiar se contacta y directamente te lo cuenten, y es muy importante, si son ya personas conocidas, que la unidad de salud mental se desplace a su domicilio. También es muy importante, para ofrecer una adecuada atención a las personas con problemas de salud mental, trabajar en red, que haya una coordinación entre los distintos recursos implicados. Por ejemplo, en la zona de Marítimo, donde yo trabajo, tenemos ya desde hace años una red, la red de salud mental del Marítimo, donde están todos los, incluso una residencia privada. Es muy importante la implicación de primaria, de todo el equipo de primaria, salud mental, el hospital de referencia, los centros de rehabilitación, los centros que abordan el empleo. Tenemos la suerte de tener a la asociación Ambit con sus ahora ya 2 viviendas tuteladas y su programa de viviendas satélites con los que nos coordinamos de manera muy estrecha. Es muy importante la coordinación y la implicación de los profesionales. El programa Puente Extendido es un programa de rehabilitación psicosocial que está dirigido a personas que tienen trastornos mentales graves y problemas legales y han sido condenados a penas y medidas alternativas. Las penas y medidas alternativas, por regla general, siempre se aplican a personas con delitos calificados o tipificados como leves, no son penas privativas, penas de prisión. El nombre de programa Puente Extendido, pues también es una continuidad o una anticipación a las unidades puente o programas puente que ya existen en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en concreto en los centros de inserción social, destinados a personas que provienen de programas que a su vez están en los centros penitenciarios, el programa PAYEM, programa de atención integral a la enfermedad mental. Es decir, que el programa Puente Extendido lo que busca son personas que se encuentran en la comunidad, que no están en prisión y que tienen, como digo, trastornos mentales graves. Estos trastornos se caracterizan por necesitar una atención multinivel y con una gran coordinación de dispositivos. No solamente son necesarios dispositivos sanitarios, sino también son necesaria la coordinación de dispositivos sociales, dispositivos judiciales, dispositivos penitenciarios, la propia comunidad, y todos debemos de trabajar de manera coordinada. Sí que nos dimos cuenta que un porcentaje significativo, en torno, y ahora después de haber hecho el programa durante un año en Cantabria, en torno al 4% de las personas que tienen que cumplir penas y medidas alternativas, como digo, por delitos leves, tenían problemas de cumplimiento de estas penas, y los problemas de cumplimiento de estas penas pueden derivar en quebrantamiento de estas penas alternativas y el ingreso en prisión, y se presumía, incluso por el propio personal de los servicios de gestión de penas que administrativamente cumple estas penas, que había algún tipo de problema de salud mental que no estaba bien definido. Eso nos llevó, dentro de esta idea de la detección temprana de los problemas legales y de las personas con trastorno mental, a crear este programa o a iniciar este programa Puente Extendido. El programa se inicia en los servicios de gestión de penas, como digo, con una declaración voluntaria de problema de salud. Se le ofrece a todas las personas que van a realizar un plan para cumplir esta pena, es totalmente voluntario, y a partir de ahí hacemos una entrevista de cribado intentando buscar sospecha de trastorno mental. Una vez que pasamos esta entrevista, que la hacemos pues, o bien personal sanitario o bien personal de área psicológica, necesitamos el diagnóstico. Puede ser que ya la persona lo tenga y sea conocido, o puede ser que esté sin hacer. Muchas veces nos ocurre que la persona no sabemos o está desconectada de la red sociosanitaria y tenemos que empezar casi desde cero. Derivamos a la persona a los servicios de salud mental, obtenemos el diagnóstico y si la persona cumple ese criterio, como digo, de trastorno mental grave, se le ofrece cumplir esta pena a través de este programa. Es decir, que el programa busca aflorar y continuar y que esta persona no vuelva a desconectarse, porque si no, pues las probabilidades de que volviera otra vez a tener problemas legales serían altas. Y todo ello, en definitiva, es un paso anticipándonos a los problemas que una persona con trastorno mental grave desde su inicio, desde que se diagnostica o desde que empiezan los primeros síntomas, donde se asocian muchos factores, se asocia la propia enfermedad mental, se asocia el estigma tan importante, esa construcción social que genera perjuicios, emociones negativas y al final discriminación, y la falta de capital social, son los tres factores que
pensamos que son muy importantes en esta carrera de riesgo del trastorno mental grave, empiezan una serie de complicaciones. Las primeras pues derivan de no tomar el tratamiento, de a lo mejor asociarlo con consumo de sustancias, muchas veces por automedicación, otras veces la propia patología dual son comórbil con el trastorno mental. Esto genera pues recaídas, ya hay problemas de coordinación entre la red de salud mental, la red de drogas. Al no tener apoyo familiar, pues esto favorece todavía mucho más que las continuidades asistenciales no se cumplan. Empiezan las urgencias, en las urgencias hospitalarias, en las crisis, pues tampoco hay conexión y hay coordinación con el conocimiento del trastorno mental grave, y empiezan los problemas que pueden ocurrir en momentos determinados en las personas con trastorno mental grave, problemas de alteraciones de la conducta. Es muy frecuente que las personas con trastornos mentales graves que han entrado en prisión hayan estado antes, hayan pasado por una pena alternativa. Es raro que vayan directamente a la cárcel porque conectamos con que la comisión de delitos son leves y el ingreso en prisión se debe normalmente al no cumplimiento de la pena alternativa, al quebrantamiento de esa medida o a no presentarse. Nosotros cuando empezamos con el programa Puente Extendido en Cantabria, pues nos dimos cuenta que había dos partes. Una, primero, intervenir en el caso. Esto pues quizá no fue lo más difícil, hacer este programa de intervención psicosocial con entidades que querían colaborar. Lo más complejo fue, una vez que aflorábamos estos casos, cómo nos coordinábamos entre las distintas instituciones que podían tener algo que ver con la atención al trastorno mental grave. Claro, ¿qué instituciones son necesarias? Pues si empezamos por las sanitarias, los centros de salud, atención primaria, atención especializada, atención a drogodependencias, urgencias hospitalarias, red hospitalaria, servicios sociales, no siempre están en las mismas estructuras administrativas, Instituto de Medicina Legal, tercer sector, que llevan los centros de rehabilitación psicosocial donde se realizan los programas, instituciones penitenciarias. Nos dimos cuenta de que la información de muchos casos sí que existía, pero no se compartía adecuadamente, por lo tanto la continuidad de cuidados no se producía. Y entonces empezamos a intentar identificar los actores de cada una de estas instituciones. Y constituimos con altruismo y con muchas ganas y con mucha energía, pero sobre todo ganas y voluntad, pues una comisión donde pudiéramos analizar estos casos que iban aflorando. Todos nos salimos de nuestra zona de confort y dijimos, ¿qué es lo importante? Lo importante es el paciente, lo importante es la persona. Y somos administraciones públicas. Y no olvidemos que una de las funciones clave de las administraciones públicas es la coordinación. Eso no es una cuestión voluntaria, eso es una obligación que tenemos. Y con ese principio, pues empezamos a reunirnos y empezamos pues pilotando o liderando estas comisiones desde el ámbito de instituciones penitenciarias. Esto fue creciendo, ahora mismo pues tenemos más de 90 casos en Cantabria que hemos detectado a través de este programa y esta comisión fue enriqueciéndose y la propia autonomía, el propio gobierno de Cantabria pues decidió bueno, pues que esto era un problema de salud, no era un problema, la complicación era el problema legal, pero el problema era un problema de salud y empezamos a trabajar desde el punto de vista de la cronicidad, porque en definitiva un trastorno mental grave, igual que puede ser una diabetes, es un proceso crónico, se creó una ruta, o hemos empezado a trabajar en una ruta de trastorno mental grave, de manera que la autonomía, esta es digamos la situación actual, la situación que tenemos ya prácticamente finalizada, va a liderar el control, el seguimiento de las personas con trastorno mental grave en la comunidad, tengan o no problemas legales. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la detección temprana. ¿Qué alarmas puede haber? Pues que no tome la medicación, que no acuda a las revisiones, que la familia nos alerte de que tiene una alteración de la conducta, que vaya a una urgencia al hospital y pida la alta voluntaria. Todo eso son alarmas que cuanto más tempranamente entre todos coordinados podamos saberlas, pues el riesgo de que se caiga del sistema la persona y que al final se judicialice va a ir mucho más abajo. Yo creo que resistencia no hemos encontrado, sí que hemos encontrado desconocimiento de que esto es, que coordinándonos pues podíamos hacerlo mucho mejor. Quizá se nos había olvidado que el paciente es lo importante, independientemente de dónde está, y esto lo digo como lo siento, es decir, yo tengo ahora mismo pacientes, diría que de las personas que están en el programa Puente Extendido, pues a lo mejor un 30% ya no están judicializadas.
Y seguimos hablando de ello, es decir, que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Es decir, ¿por qué no tenemos que seguir hablando y seguir trabajando? Igual que en el ámbito de la salud, ¿no? Que todavía mucha más razón, porque por estar en prisión o estar judicializado, tu derecho a la asistencia sanitaria no se pierde. Entonces, encontramos falta de información y no resistencia. Yo creo que esa fue la clave, que empezamos en puerta a puerta. Hicimos una especie de buzoneo, fuimos a todos los sitios diciendo queremos hacer esto, estamos ilusionados y creemos que es interesante. Y a partir de ahí, pues de una manera natural empezamos a ver casos, sí que dimos pasos tranquilos, primero pocos casos, definirlo bien, cuidamos mucho la confidencialidad, la voluntariedad. Esto es otro de las resistencias que muchas veces se tiene a nivel institucional. Yo no puedo darte información porque es información confidencial y entonces ya es una barrera. Mire usted, es que esto no es así. Es decir, primero, desde el punto de vista sanitario, toda la red asistencial a todos los efectos estamos en el Sistema Nacional de Salud y podemos intercambiar información. Y en todo caso, el paciente o el usuario es el que tiene la última palabra. En nuestro programa, cuando se hace la declaración voluntaria de problema de salud, la persona se le ofrece o se le pide consentimiento para transferir los datos relativos a la salud imprescindibles a estas comisiones de salud mental. Con esto salvamos y luego, los problemas de confidencialidad o estos temores. Y luego cuidamos mucho, pues también, pues toda la circulación de datos, que esto pues hoy en día es posible hacerlo cumpliendo, pues lógicamente, los requisitos de la Ley de Protección de Datos y las normas de desarrollo. Sobre la coordinación con la Administración de Justicia, que efectivamente pues es otro de las instituciones que las personas con trastorno mental grave tienen que estar en esta cadena de continuidad de cuidados, en tanto en cuanto la persona va a depender de resoluciones judiciales y muchas veces su futuro, su vida y la vida inmediata va a depender de ello. Desde el primer momento vimos la necesidad de contactar, de presentar el programa y así lo hicimos. Y nos dirigimos a tres niveles a nivel de la Administración de Justicia. Por una parte, al ámbito de los jueces, al Tribunal Superior de Justicia, presentamos el programa. Y a nivel de los jueces, bueno, el programa pareció interesante y claramente necesario. Sin embargo, bueno, pues sí que veían una dificultad desde el punto de vista de posibles colisiones de participar en comisiones de análisis de casos con la independencia judicial. Es decir, el juez a su vez tiene que no inmiscuirse o no participar en asuntos que luego a lo mejor él tiene que entender de ellos, aunque no tuvimos ningún tipo de oposición, pero entendimos también una postura posible, que fue la que se nos dijo inicialmente. En segundo lugar, y esto estaba dentro de nuestro plan, nos dirigimos al Ministerio Fiscal, a la Fiscalía, en este caso a la Fiscalía de Cantabria, que en este contacto las cosas fueron distintas en cuanto que las fiscalías superiores pues son unos órganos que no tendríamos este problema de los juicios de la independencia, sino un problema del conocimiento de los casos. Y el éxito fue mucho mayor. Fiscalía fue fundamental para transferir información a los juzgados y antes de resolver, pues poder mandar informes, mandar la información que teníamos sobre el caso. También hablamos con el Instituto de Medicina Legal. En definitiva, el Instituto de Medicina Legal es el que asesora al Ministerio Fiscal y asesora a los jueces. De alguna manera es el que da la información sanitaria. El Instituto de Medicina Legal en Cantabria en este último año, pues también en finales del año 2016 ha tenido cambios importantes para bien. Uno de ellos ha sido el acceso a la historia clínica electrónica autonómica. Nosotros ahora, las personas con trastorno mental grave van a tener una alerta en la historia clínica electrónica autonómica y lo va a poder ver el Instituto de Medicina Legal. Y en cuarto lugar, en el ámbito judicial, también hemos contactado con los abogados. Los abogados, a través del Colegio de Abogados, presentamos el programa, se giró una circular a todos los abogados colegiados de Cantabria, de manera que lo conocieran, y tenemos muchas veces a través del propio usuario de sus familiares contacto con los abogados. Incluso en los juicios rápidos hemos sido capaces de mandar información solicitada por el paciente para que se tenga en cuenta en el juicio rápido, con efectos muy beneficiosos sobre el tipo de pena que iba a recaer a la persona, que se convierta, que directamente ya la condena sea la participación en el programa Puente Extendido. Dentro de los centros penitenciarios o dentro de los centros de inserción social, como no puede ser de otra manera, en primer lugar hay que hablar del PAIEM, el programa de atención integral al enfermo mental o a la enfermedad mental, que yo tengo clarísimo que fue un antes y un después
en señalar como una prioridad para la Administración Penitenciaria el atender de una manera organizada a las personas con trastorno mental grave. Vamos a trabajar coordinados y vamos, en primer lugar, a detectar a las personas que ingresan en prisión y tienen trastornos mentales graves. Eso es lo primero. Vamos a estabilizar a estas personas, vamos a intervenir con ellas y todos los profesionales de la Administración Penitenciaria, sean o no sanitarios, vamos a trabajar de manera coordinada. Yo creo que eso el PAIEN lo ha conseguido muy bien. En la vinculación social, ya de cara a la salida otra vez de la persona a la comunidad, pues la propia Administración Penitenciaria se dio cuenta de que había más dificultades de conexión con el exterior. Pues quizá es difícil desde un propio centro penitenciario buscar el enlace con el exterior. Y se creó un segundo programa, el programa Puente o las unidades Puente de mediación social, donde la energía o el objetivo era esa última fase de la estancia en prisión, de manera que el tránsito hacia la comunidad se hiciera en establecimientos penitenciarios dedicados al régimen abierto, es decir, los centros de iniciación social, y toda la energía se pusiera en el enganche comunitario de la persona que está al final de la condena. Mi nombre es Amaranta y entré en prisión y tengo enfermedad de salud mental, que yo lo sé ahora. Entonces, ahora es cuando me doy cuenta pues, de las cosas que he hecho sin pensar, porque mi enfermedad no me deja pensar. Entonces, lo que me dijo la psiquiatra, o pienso en blanco o negro. En términos grises, mi mente no me deja pensar. Entonces, pues ahora pienso pues, a la hora de enfadarme, antes con mis relaciones de pareja, con mi madre y con todo. Entonces ahora es cuando sé lo que me ha afectado a mí mi enfermedad. Entonces yo, si lo hubiera sabido antes, por muchas cosas hubieran cambiado en mi vida. Mi madre siempre me ha llevado o a curanderos o a psiquiatras. También pagó, porque antes San Juan de Dios se pagaba, no sé ahora se llama Hospital La Malvarrosa o algo así. Y estuve ingresada siendo menor de edad. Pero cuando a mí me detectaron la enfermedad, que yo estaba en Papayona, le dije a María que hablara con mi madre, porque yo no tengo muy buena relación con ella al entrar en prisión. Pues le ha dicho mi madre a María que ningún médico nunca nos ha dicho nada. Pero es que no puede ser, porque cuando yo entraba a la consulta, luego entraba mi madre después. Entonces algo así, lo que puede ser que no se acuerde. Pero ahora lo de la enfermedad, que yo le he mandado la foto y tal, porque me manda un 66%, tampoco se lo ha tomado raro. Yo no quise estudiar, yo me puse a trabajar muy joven y me saqué el oficio de hostelería. Y ya me junté con el padre de mi hijo mediano y me fui a vivir a Mislata. Lo que pasa que fui una mujer maltratada y nada, se fue, nos separemos y ahí la trabajadora social me ayudó y me pagó los estudios de sacarme el título de auxiliar de geriatría. Entonces me lo saqué y sin ningún problema ni nada, unas notas muy buenas y tal. Y luego hice las prácticas en servicio ayuda a domicilio, porque yo no quería un geriátrico, porque también me tocaría turnos de noche. Entonces, si yo me iba a dejar la hostelería para poder cuidar a mis hijos, que me ayudaba la trabajadora social, no me iba a meter en un geriátrico. Entonces hice servicio de ayuda a domicilio, que hice las prácticas en Mislata, con una gran suerte que una se jubiló y me pusieron en su puesto. Estaba fija ya. Cuando conocí, al cabo de los 6 años, al padre de mi hija pequeña. Me quedé embarazada porque yo no tomé medidas, porque me dijo el ginecólogo que yo tenía un flujo muy fuerte que apagaba los espermatozoides. Entonces yo no podía quedar embarazada. Entonces yo no tomaba medidas hasta que me quedé embarazada. Yo sabía de un principio que yo iba a ser una nena. Yo lo sabía por naturaleza, eso que lo intuyes. Y lo sabía. Entonces yo estaba muy ilusionada porque mi hermana tenía un niño, mis primas tenían niños, todo. Entonces a mí siempre me han gustado los niños
Y dije, pues adelante. Pero claro, mi familia, ya al tener un hijo de cada padre y todo, pues no lo vieron bien. Pero yo apostaba mucho por esa relación. Entonces yo seguía trabajando y tal, hasta que llegó la separación, una separación muy mal. Muy mal, porque fue muy infiel, ya me pegó el papiloma humano, ya desde el embarazo muchas infecciones, me iban quitando el cuello de útero, hasta que me llamó la médica de Manises y me confirmó que es que no se me curaba, que ya era mejor quitármelo y nada, ya pues perdí el trabajo. Esta separación me llevó a perderlo todo. Pues me dio por beber, pero yo no sabía que yo tenía esa enfermedad de beber. Yo creía que era como vida social, yo me tomaría a lo mejor 6 tercios por la tarde o así. Pero claro, ya no era eso, es que los tercios me llegaba a fumar porros. De los porros y tal me llegaba a veces a consumir cocaína. Y entonces era así, ya he salido de todo, ya estoy ya 3 años y pico limpia. Servicios sociales siempre me ha ayudado. Claro que cuando pides ayuda se entraban a tu casa. No veían nada raro en mi casa, ni en mis hijos, ni en nada. Lo que pasa es que yo me di cuenta de lo de la bebida cuando yo estaba aquí en el albergue. Yo me di cuenta ahora que es una vida, pues la que hoy saludable. Yo ahora ya no puedo ni beber un trago de cerveza, me da asco el olor y todo. Yo ya no puedo. Pero ella no tenía trabajo y quería dinero. Y claro, y siempre me decía, Amaranta, vamos a hacer algo, vamos a robar, y yo no le hacía ni caso. Y venía a mi casa, y yo siempre pues le ponía excusas, que ahora me tengo que ir, que ahora voy a descansar, que ahora tal, no quería. Hasta que, claro, me mareaba tanto que tomé la decisión de decir, va, que te llevo. Cogí mi coche y la llevé a Godelleta. Y cuando ella vio una señora, pues bajó del coche y le robó 16 euros, 8 euros para cada una. Nos cayó una condena de 1 año y 9 meses a cada una. Ella no entró en prisión por cambiar de abogado, yo sí que entré en prisión. Eso es un estado de sumisión total. Entonces, si te haces amigo de los funcionarios, tienes en conflicto los presos. Entonces, tampoco puedes seguir debiendo dinero por las drogas, porque si no te tienes que refugiar y al final ya no quedan módulos y si no te canean. Y para mí no me ha hecho daño la prisión en sí, ni funcionarios, ni empresas, ni nada. Estuve 11 meses en un patio conflictivo porque me pillaron con una china de chocolate que llevaba al entrar, no me la cogieron y se ve que me leyeron los labios porque conocía a una chica y le dije en el patio, vamos al váter a hacernos un porro. Y se ve que desde la garita me leyó, porque como era nueva, se ve que me estaban controlando. Y fuimos al váter y nada, vinieron enseguida la guardia, me sacaron de allí, me vieron, claro, pues no puedes llevar ni papel de liar porque allí venden el tabaco de cigarros. Y nada, me llevaron a un conflictivo, 11 meses. Y una tarde de las que vamos a bajar al patio, sube una funcionaria y me dice, recoja usted sus cosas que se va al módulo 18. Luego, al cabo del tiempo, me tocaban los permisos. Yo, por ejemplo, tenía la total en febrero. Y entonces en diciembre vino era el subdirector de tratamiento, creo que era, que no me acuerdo bien. Y entonces vino a hablar conmigo y me dijo que me iba a dar los permisos para el día de Navidad. Yo como no sabía dónde ir, le dije que yo no quería los permisos, pero me tocaban. Y luego el otro permiso coincidió con mi libertad, el día 14 de febrero. Ya me quedé aquí, yo no sabía que estas casas existían, todo me lo arregló mi trabajador social de Cheste, porque él ya vio mi panorama familiar,
que al entrar en prisión se había acabado todo con mi familia, mis hermanas siguen sin hablarme, sí que cuidan a mis hijos, pero es muy duro. Que te pongan aquí y que te digan, ala, estás sola. Cuando yo he crecido con mi familia, he estado siempre con mi familia. Y que con 40 años que te digan, ponte sola, es muy duro. Y luego es antinaturaleza estar sin tus hijos. Esta casa me ha ayudado mucho. Yo cuando cobré el primer mes de la excarcelación, yo conocí a un chico antes de Juanjo y que vivía en una habitación. Y entonces yo le dije a Paqui, que yo me quiero ir porque como no me dejaban ir a ningún lado, pero es que era mi proceso de curación. Entonces, claro, me voy a la habitación que Paqui me dijo, no estás preparada. Es que los hombres, cuando están aquí, por ejemplo, a los 2 meses ya de cobrar, les ayudan a buscarse una habitación y ya se van. Pero ellos se ve que a mí no me vieron bien. Entonces Paqui me dijo, no estás preparada para irte. Entonces yo, da igual, me fui. No les hice caso. Me fui, pero al otro día a las 7 de la mañana ya estuve aquí. Me vi mi vida llena de todo en una habitación yo sola. Fue muy duro, fue muy duro. Y no vine esa noche por no molestar al monitor. Entonces vine a las 7 de la mañana, 7:30 estaba aquí, lo que pasa que no quería tocar el timbre porque venían a las 8, venía Eva, que es la administrativa. Y me vio temblorosa y tal, y me dice, ¿qué has consumido? Y ella es que no sabía que yo me había ido. Digo, no, Eva, y le conté lo que me había pasado. Dice, anda, entra, entra. Vino Joan, y él sí que sabía que yo me había ido. Dice, anda, sube, relájate. Y nada, luego fueron ellos, me devolvieron el dinero, fueron a por mi ropa y ya me quedé. Vino Javier a hablar conmigo y me dijo que iban a abrir una casa de mujeres de salud mental y tal. Entonces me quedé aquí hasta mi proceso de curación, mi proceso de retomar a mis hijos, de trabajo y de todo. Y luego ya me fui a la Papayona a vivir. Y la Papayona es una vivienda de mujeres de salud mental vinculada a AMBIT. Allí he estado menos tiempo que aquí, lógicamente. Allí ya estaba preparada para salir. Cuando ya tomé la decisión, María me dijo que sí, que estaban de acuerdo. Y nada, que me veáis llorar, son emociones que tengo. Pero estoy bien, estoy con mi tratamiento, voy a mis seguimientos médicos. La última vez me vio la psiquiatra, me ha dicho que me ve muy bien y ahora estoy trabajando. Desde marzo, desde Fallas, me ha estado saliendo faena sin parar. Lo que pasa es que no he podido ahorrar porque no me ha salido un trabajo estable, he ido cambiando, entonces no he podido ganar un jornal entero. Y ahora estoy en un sitio, estoy muy bien, que estoy en la hostelería, pero solo hago 8 horas. No son las 12 horas que te metes en la hostelería. Y es una cocina nueva, me la manejo yo sola, mis compañeros van a su marcha, vamos, yo estoy muy bien. Tengo solo un día de fiesta y ese día aprovecho para estar con mis hijos, hasta que podamos tener la vivienda. Cuando bajamos, que ahora Juanjo viene conmigo más a Cheste, porque yo quiero que él conozca a mis hijos, porque son míos. Entonces Luis, que es mi hijo mediano, tiene complicidad con él. Y entonces le dice, me gustaría que tuviéramos la casa para Navidad. A mí no me lo dicen porque sabe que me da pena y no quieren que yo me ponga mala. Entonces lo dicen a él y tal. Y muy bien, todos los días hablo con ellos.
y ya está. Pero es que al principio era que os voy a rescatar, era muy fuerte. Pero eso, hasta que me dio brote psicótico, es que no te das cuenta, es que eso, yo me acosté, fue un día con muchas emociones ese día. Bueno, yo toda esa semana estaba llorando mucho, mucho. Yo me acuerdo que yo hacía una paella y claro, yo como cocinaba para mis hijos y yo lo hacía para ellos, ya me daba pena. Si me iba al parque de cabecera a ver las tortugas, como a mis hijos les gusta verlas, también lloraba. Bueno, era un llorar de todo. Iba en el autobús llorando. Esa semana estaba yo muy mal, muy mal. Ese día yo estaba de arresto domiciliario y estaba en la habitación esta de ahí y estaba con mis hijos y yo sabía que mi madre iba a entrar a la habitación porque a Laura le dije, por favor, consigue que me hable mi madre. Y Laura poco a poco me lo consiguió. Y ese día estaba Laura y yo sabía que iban a entrar a la habitación. Laura pudo hablar con ella. Mi madre siempre ha querido hablar con ellos, pero a mí no. Mi madre ha traído aquí a mis hijos para que yo los viera, pero a mí no. Entonces se fue Laura a tomar café con ellos ahí y Laura le comentó si quería ver la casa. Entonces mi madre accedió, pero yo sabía en mi interior que iba a venir, que iban a entrar. Entonces yo le dije a mi hijo mayor, que iba a venir aquí, que va a entrar la abuela, porque claro, como es el nieto mayor, para que mi madre tuviera un poco de consideración. No sé por qué lo hizo así. Y entonces cuando entró yo estaba con mi hijo mayor, así tumbado, era aquí, mi hija y mi Luis. Y nada, y ya se fueron y este día estuvimos haciendo fotos. Y yo ya sentada ya por la noche ahí, empiezo a ver las fotos y yo me veo pues con el pelo así, sin arreglar. Yo siempre he ido un poco arreglada y aseada, pero yo la foto esa no me veía bien, me veía mal. Y entonces me acuesto en la cama y me giro para la pared. Y en mi cabeza veo gente de mi vida social de Cheste. Y yo no quería saber nada y me doy la vuelta. Y y me levanto, pero es que yo pensaba que yo tenía síndrome de Down. Y que estaba en una casa con todos enfermos de síndrome de Down. Y entonces me levanté y estaba aquí, que el presidente de aquí esa noche. Y me levanto y empiezo a hacer así. Que ya me he dado cuenta, que tal, ¿no? Y así. Y Quique me traje y me sentó aquí. Y de repente hago así y me despierto de ese brote. Me pegó primero uno pequeño, ¿no? Y me dijo, Quique, ¿ya estás bien? Y en ese momento estaba confusa. Y dije, sí, y tal. Dice, hala, vamos a la cama. Y me lleva a la cama. Y al cabo del rato me da el otro brote más fuerte. Y entonces me levanto, vengo para acá y yo, eso del síndrome de Down, me veía que tenía síndrome de Down y que estaba en una casa con todos de este trastorno, ¿no? Y entonces empiezo a subir la escalera, a venir, empiezo a revolucionar todo y abro la ventana y digo, ay, mamá, adiós al pasado, pero no es que yo me quisiera tirar por la ventana ni nada, es que veía a mi madre ahí. Entonces iba hacia mi madre y claro, era la ventana y me caí. Pero es que aún abajo en el patio, claro, todos mis compañeros asustados bajaron, me abrieron la puerta del patio y salí. Y yo se me ha astillado la rodilla. No me han podido operar porque era astillado.
pero claro, me duele. Yo cuando subo escaleras no puedo. Y estando abajo hay un sofá, y entonces le decía a Quique, Quique, que recuperaba a mis hijos, así, pero mucho más. Me desgarré esto como si fuera a parir, porque yo que a mis hijos los quiero mucho. Y entonces le decía, Quique, que recuperaba a mis hijos, que recupera. Bueno, fue todo. Luego estaba Enrique, Enrique es un compañero de la cárcel que vivía aquí, y le decía, Enrique, ya puedo ser fea, pero era porque yo sabía que tenía el síndrome de Down. Y entonces le decía, Enrique, ya puedo ser fea, ya puedo ser fea, tengo a mis hijos. Bueno, vino la ambulancia, me dio un diazepam, me llevan y yo aún en la ambulancia estaba así, y me desgarré esto de la fuerza, era como dando a luz otra vez. Y nada, ya en el hospital mataron, di positivo en porros, pero claro, es que son 45 días. Yo les dije, yo ese día yo no había fumado ni nada, no fumaba de todos los días, ni nada. Entonces nada, me llegaron a atar. Primero vino un médico y nada, estaba allí, y al cabo del rato viene una chica y entonces le cuento eso de mis hijos y tal, y hablaron entre ellos y ya me subieron a planta. Y estuve allí un mes casi, y con la pierna enyesada, bueno, un rollo. Y en el hospital hay mucho que desear, porque allí faltan timbres. Lo que pasa que también era un psiquiátrico arriba, entonces no sé, porque yo, claro, tenía que llamar a las enfermeras a gritos para poder mear, porque me tenían atada en la cama y con la pierna enyesada. Entonces venía alguna que estaba ahí ingresada y tal. Bueno, allí solo hay 2 enfermeras para toda la sala. Muy fuerte. Allí el psiquiatra, allí no te comunica ni que tienes una enfermedad ni nada. Allí me ponen, allí el trastorno bipolar. Entonces me medican a eso. Me dejaron anulada totalmente. Dejan anulada. Aun estando aquí, me duró, porque yo no quise tomar la medicación un mes, me duró un mes tirar baba, no querer, no poder, porque me sentía muy ralentizada. Me costaba ducharme, pero no por yo no querer, sino que hasta levantar un mesero. Entonces ya al mes se me limpió el cuerpo. Entonces yo ya me iba tomando medicación porque me daba miedo que me diera otro brote. Ahora ya me la tomo y me han bajado mucha medicación, mucha. Entonces ya me han encontrado el punto, ¿sabes? Entonces ahora ya estoy bien. Y con mi madre pues son va y vienes. Ahora parece que, bueno, nos escribimos por WhatsApp un poquito, pero bueno, me manda audios de mi hija por la mañana y fotos de cómo va vestida para el cole y así. Ya puedo entrar a su casa, ha cambiado toda mi vida. Ya no la mía, la de mis hijos y la de mi familia. Papayona me ha ayudado a la hora de la inserción laboral y también pues la comunicación con mi madre, intermediarias. A mí Ambi en global me ha ayudado. Por ejemplo, Joan, me acuerdo que a los principios de yo venir aquí me decía, a ver, échame el aliento. A mí Joan me ha ayudado, porque sí que bebía cerveza. Y entonces, hasta que al final dije, a la mierda, y me fui a la médica y le pedí altavoz. Me lo dio, porque como yo ya costaba que yo había ido a UCA, entonces me lo dio. Y yo me curé gracias a Joan. A mí me han cuidado mucho aquí, mucho, 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 mucho.